En las zonas rurales de Europa, especialmente en regiones donde los bosques se extienden hasta tocar los campos cultivados, los agricultores se enfrentan a un enemigo silencioso pero devastador: los jabalíes. Estos animales, de aspecto imponente y fuerza inusual, se han convertido en una auténtica pesadilla nocturna para quienes dependen de la tierra. Cuando cae la noche y la oscuridad lo cubre todo, los jabalíes emergen de los matorrales y avanzan como una tropa bien organizada. No necesitan órdenes, no siguen un plan trazado en papel, pero su instinto es suficiente para devastar en minutos lo que al agricultor le costó meses de trabajo. Los cultivos de maíz, patatas y trigo son sus favoritos, pero prácticamente nada se salva de sus colmillos y pezuñas. Cada visita nocturna puede significar la pérdida de toneladas de alimento, un golpe económico brutal que pocas familias están dispuestas a soportar. Durante años, la relación entre los agricultores y los jabalíes ha sido un juego de resistencia. Las vallas convencionales resultaban inútiles. Los animales las derriban con facilidad o simplemente buscan un hueco por donde colarse. El ruido de los disparos y los perros de caza servía para ahuyentarlos por un tiempo, pero siempre regresaban, más astutos, más cautelosos, casi como si hubieran aprendido de cada enfrentamiento. Así fue como los campesinos comprendieron que no estaban frente a una bestia cualquiera, sino ante una criatura con inteligencia notable, memoria afilada y un instinto de supervivencia que les permitía adaptarse a casi cualquier obstáculo. Fue entonces cuando surgió la necesidad de un cambio de estrategia. Ya no bastaba con levantar muros ni con gritar desde las casas para asustarlos. Había que pensar como ellos, entender cómo percibían el mundo, que les atraía y que les hacía retroceder. Los ancianos del pueblo solían decir que al jabalí no se le enfrenta de frente, se le engaña. Esa frase comenzó a tomar fuerza y poco a poco se transformó en una especie de filosofía rural. Los agricultores dejaron de invertir todas sus energías en la fuerza bruta y se volcaron hacia la astucia, buscando una manera de usar la propia naturaleza del animal en su contra. El jabalí es un ser desconfiado. Aunque puede parecer impulsivo, siempre actúa tras evaluar el terreno. Antes de entrar en un campo nuevo, suele rodearlo, olfatear el aire, escuchar los ruidos del entorno y detectar posibles amenazas. Esa cautela, que les permite sobrevivir en ambientes hostiles, fue el punto de partida para diseñar un plan. La clave no estaba en evitar que entraran, sino en hacerles creer que entrar era seguro para que, en ese mismo instante, cayeran en la trampa. La primera vez que un grupo de agricultores lo intentó, muchos pensaron que se trataba de una locura. Sin embargo, lo que estaba por ocurrir demostraría que la creatividad humana, combinada con paciencia y observación, podía vencer incluso a los animales más listos del bosque. La estrategia consistía en aprovechar la rutina natural de los jabalíes. Estos animales suelen repetir caminos y horarios, como si trazaran una ruta invisible en el monte. Los agricultores empezaron a colocar cebos en puntos estratégicos, pero no eran cebos comunes. No se trataba de comida fresca ni de granos sueltos, pues eso despertaría sospechas. Lo que utilizaron fueron restos de maíz viejo, pedazos de fruta en descomposición y un olor penetrante que simulaba el desperdicio de otros animales. Todo estaba calculado para transmitir al jabalí la sensación de que aquel lugar no era una trampa, sino un terreno abandonado, olvidado por humanos, donde podrían alimentarse sin ser molestados. Y funcionó. La primera noche, los animales olfatearon la zona, comieron un poco y se marcharon. No pasó nada extraordinario, pero ese era justamente el objetivo: generar confianza. Noche tras noche, el mismo ritual se repitió. El maíz se dejaba siempre en el mismo sitio, a la misma hora. Los jabalíes regresaban, cada vez más confiados, hasta que finalmente lo convirtieron en parte de su rutina. Fue entonces cuando llegó el momento de la verdadera jugada. Los agricultores, en lugar de dejar el alimento al aire libre, empezaron a colocarlo dentro de una estructura amplia, una especie de pasillo improvisado con troncos y ramas. El detalle estaba en que la entrada era ancha y cómoda, mientras que la salida iba estrechándose poco a poco, de manera casi imperceptible. Cada vez que los animales entraban, encontraban el maíz más profundo, obligándolos a avanzar más. No notaban la diferencia, porque su atención estaba centrada en la comida y no en las paredes que se cerraban lentamente a su alrededor. Lo sorprendente es que no hacía falta usar la fuerza ni el ruido. El secreto estaba en la paciencia. Los agricultores esperaban semanas enteras, alimentando a los animales, dejándolos entrar y salir libremente, sin levantar sospechas. Algunos jabalíes incluso comenzaron a traer a sus crías,
lo que era una señal clara de que se sentían seguros. Y fue justo en ese punto de máxima confianza cuando los agricultores dieron el último paso. Reforzaron la estructura con puertas móviles que podían cerrarse en cuestión de segundos. No se trataba de una emboscada violenta ni sangrienta, sino de una maniobra calculada para que, llegado el momento, todo el grupo quedara atrapado dentro sin apenas darse cuenta. Lo que parecía un refugio inofensivo se transformaba de pronto en una jaula gigante de la que no había escapatoria. Los primeros intentos sorprendieron incluso a los propios agricultores. Los jabalíes, acostumbrados a desconfiar de todo, entraban una y otra vez sin notar que estaban caminando hacia una trampa cada vez más estrecha. Al principio, algunos lograban retroceder, pero la insistencia de encontrar maíz al fondo les empujaba siempre a avanzar. Poco a poco, la costumbre se impuso al instinto, y lo que en un inicio era cautela se transformó en confianza ciega. Esa fue la clave de todo el proceso. No forzar, sino convencer. Hacer que los animales creyeran que la decisión era suya y que estaban actuando con libertad, cuando en realidad estaban siendo guiados paso a paso hacia un destino del que no podrían escapar. Cuando por fin llegó la noche en que la estructura fue cerrada, los agricultores apenas emitieron un sonido. Bastó un leve movimiento de las compuertas móviles para que quedaran aseguradas y, en cuestión de segundos, decenas de jabalíes estaban dentro, atrapados sin violencia ni persecución. Algunos intentaron embestir contra los troncos, otros gruñeron con furia, pero era inútil. La trampa estaba diseñada para resistir y, sobre todo, para no generar pánico inmediato. La confusión duró unos minutos, hasta que los animales comprendieron que no había salida. Para los agricultores, observar aquella escena era el resultado de meses de paciencia, una demostración de que la astucia podía más que la fuerza bruta. A partir de ese momento, la noticia se extendió de aldea en aldea. Los campesinos comenzaron a compartir entre sí las variaciones de la estrategia. Algunos reforzaban el pasillo con alambres, otros utilizaban puertas de madera reciclada, y había quienes incluso diseñaban entradas falsas para despistar a los animales más cautelosos. Cada agricultor aportaba un detalle nuevo, y así, poco a poco, la táctica se fue perfeccionando. Lo fascinante era que no se trataba de una sola trampa, sino de un proceso de aprendizaje colectivo que combinaba tradición, observación y creatividad. Los jabalíes, aunque astutos, no podían competir contra una comunidad entera dispuesta a pensar como ellos y adelantarse a sus movimientos. El impacto de esta estrategia fue más allá de la simple captura. Al reducir los destrozos en los campos, las familias pudieron recuperar la tranquilidad que habían perdido durante años. Los cultivos comenzaron a prosperar sin la amenaza constante de ser arrasados en una sola noche, y con ello volvió la esperanza a las comunidades rurales. Los ancianos, que habían visto cómo generaciones enteras sufrían a causa de estos animales, aseguraban que era la primera vez que sentían que el equilibrio se inclinaba a favor del ser humano. Sin embargo, también advertían que los jabalíes no tardarían en aprender, que la batalla no había terminado y que, tal como había ocurrido en el pasado, los animales encontrarían nuevas formas de adaptarse. Esa era la naturaleza del enfrentamiento, un juego eterno de inteligencia, paciencia y supervivencia. Los meses posteriores a las primeras capturas revelaron un detalle que muchos no esperaban. Los jabalíes que lograban escapar o que nunca habían caído en la trampa parecían más cautelosos que antes. Era como si hubieran aprendido de la experiencia de sus manadas atrapadas y ahora analizaran cada movimiento con una desconfianza renovada. Los agricultores entendieron que no podían conformarse con un solo método. La estrategia debía evolucionar al mismo ritmo que los animales. De nada servía una trampa repetida hasta el cansancio, porque tarde o temprano los jabalíes reconocerían el patrón y lo evitarían. Así comenzó una nueva fase en esta guerra silenciosa, en la que la astucia humana se enfrentaba a la astucia animal en un juego continuo de innovación. Algunos campesinos comenzaron a experimentar con lo que llamaban señuelos de confianza. La idea era crear escenarios que simularan la presencia de abandono humano. Viejas herramientas oxidadas, restos de sacos de grano tirados al azar, montones de ramas como si hubieran sido dejados tras una poda. Todo estaba colocado estratégicamente para que los animales pensaran que aquel terreno había sido descuidado, que ya no representaba peligro. En medio de ese paisaje artificial, los agricultores colocaban los cebos, como si fueran desperdicios sin importancia. De esta manera, el jabalí bajaba la guardia y se aventuraba con mayor facilidad. No era solo una cuestión de alimento, era una cuestión de percepción. Hacer que el animal creyera que estaba en control,
cuando en realidad cada paso estaba calculado. Otra innovación consistió en el uso de aromas. Los campesinos descubrieron que el olfato del jabalí es tan poderoso como su instinto de supervivencia. Con un simple trapo impregnado de sudor humano, podían mantenerlos alejados de un área durante semanas. Pero si mezclaban ese mismo olor con el de maíz fermentado o frutas en descomposición, el resultado era distinto. El animal percibía una confusión de señales que lo llevaba a actuar con menos cautela. Era un truco sutil, casi invisible, pero tremendamente eficaz. No se trataba de dominar al jabalí por la fuerza, sino de engañar a sus sentidos, de convertir su mayor fortaleza en una debilidad explotada con paciencia. Las noches en que estas tácticas se ponían en práctica eran un espectáculo de tensión. Los agricultores se escondían a distancia prudente, en silencio absoluto, observando cada movimiento bajo la luz tenue de la luna. El crujido de las ramas, el gruñido de los animales, el sonido de las pezuñas removiendo la tierra, cada detalle era una señal que indicaba si la estrategia funcionaba o si debía ajustarse. Había ocasiones en las que los jabalíes se detenían de golpe, olfateaban el aire con fuerza y retrocedían, como si presintieran el engaño. En esos momentos, los agricultores contenían la respiración, temiendo que todo su trabajo se viniera abajo. Pero también había noches en las que los animales avanzaban sin sospechar nada, cayendo una vez más en la ilusión cuidadosamente construida. El ingenio campesino alcanzó tal nivel que algunos comenzaron a diseñar lo que llamaban laberintos invisibles. Eran pasadizos formados con ramas, troncos y pequeños desniveles en el terreno que, a simple vista, parecían parte del paisaje natural. Sin embargo, estaban dispuestos de tal manera que obligaban a los jabalíes a seguir un camino predefinido, conduciéndolos lentamente hacia un espacio reducido. Lo fascinante era que el animal nunca se sentía forzado. No había muros que lo asustaran ni ruidos que lo alteraran. Solo un sendero aparentemente seguro que, paso tras paso, lo conducía al lugar exacto donde los agricultores lo esperaban. Con cada nueva táctica, la confianza de las comunidades rurales crecía. Ya no se trataba solo de defender los cultivos, sino de recuperar la sensación de control frente a un enemigo que durante generaciones los había dominado. Las historias de estas trampas ingeniosas comenzaron a circular de boca en boca, viajando de pueblo en pueblo, convirtiéndose en relatos casi legendarios. Los niños escuchaban fascinados cómo sus padres y abuelos habían engañado a los animales más temidos del bosque con nada más que ingenio y paciencia. Y en esas historias se escondía una lección más profunda, que la verdadera fuerza del ser humano no reside en la violencia, sino en la capacidad de observar, adaptarse y encontrar soluciones donde parece no haber ninguna. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una simple estrategia de supervivencia se transformó en una auténtica lección de vida para quienes habitan en el campo. Los agricultores aprendieron que los jabalíes no eran solamente un problema, sino también un recordatorio constante de que la naturaleza exige respeto, paciencia y creatividad. Cada trampa construida, cada noche de espera silenciosa y cada triunfo obtenido no solo salvaba los cultivos, también fortalecía el vínculo de las comunidades con la tierra. Era una lucha diaria en la que no se trataba de exterminar a los animales, sino de convivir con ellos desde la inteligencia, marcando límites claros y defendiendo lo que tanto esfuerzo costaba sembrar. Lo más sorprendente fue que estas tácticas no tardaron en atraer la atención de investigadores, ambientalistas e incluso curiosos de las ciudades. Muchos comenzaron a ver en estas estrategias campesinas un ejemplo de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, una manera de resolver conflictos sin recurrir al exceso de violencia. La astucia rural se convirtió en inspiración para proyectos de manejo sostenible, y lo que antes parecía un drama local pasó a ser estudiado como un modelo aplicable en distintas regiones del mundo donde los animales salvajes entran en contacto con la vida humana. La historia de los agricultores y los jabalíes dejó de ser un relato aislado y se transformó en un símbolo de ingenio comunitario. Los propios campesinos se dieron cuenta de que cada generación tenía la responsabilidad de transmitir estos conocimientos a la siguiente. Los abuelos contaban a sus nietos cómo habían aprendido a pensar como los jabalíes, a observar cada señal del bosque y a usar la paciencia como arma principal. De esta manera, lo que en un inicio fue una medida desesperada terminó convirtiéndose en una tradición, un legado de sabiduría que aseguraba que la comunidad nunca más volvería a estar a merced de la devastación animal. En las conversaciones alrededor de la mesa, al calor de la leña, estas historias se narraban con orgullo, como si fueran auténticas hazañas de guerra, porque en realidad lo eran, guerras silenciosas libradas con inteligencia en lugar de con sangre. Sin embargo,
Los agricultores siempre recordaban que la batalla nunca terminaba del todo. Los jabalíes seguían evolucionando, cambiando sus rutas, explorando nuevas formas de burlar los obstáculos. Y esa incertidumbre mantenía viva la necesidad de innovar constantemente. Cada victoria no era un punto final, sino un capítulo más en una larga historia de resistencia. Esa es la esencia de la vida en el campo. Nada está garantizado, todo se gana con esfuerzo y todo puede perderse de un día para otro. Precisamente por eso, la victoria se celebra con tanta intensidad, porque detrás de cada cosecha protegida se esconden meses de ingenio, estrategia y coraje. Y aquí es donde entra algo muy importante. Así como los agricultores se unieron y compartieron sus secretos para superar un problema común, este canal busca crear una comunidad contigo, que estás escuchando esta historia. Si te ha parecido fascinante descubrir cómo la astucia humana puede vencer los desafíos más duros, te invito a que formes parte activa de este proyecto. Tu suscripción no es solo un clic, es el apoyo que nos permite seguir trayendo historias únicas, reveladoras y llenas de enseñanzas. Cada nuevo suscriptor se convierte en un aliado que hace posible que investiguemos más, que contemos relatos que de otro modo se perderían y que mantengamos vivo este espacio de conocimiento y entretenimiento. Imagina por un momento lo que significa para un agricultor ver protegido su campo después de meses de trabajo. Esa misma sensación de logro es la que sentimos cuando una persona decide suscribirse. La certeza de que el esfuerzo vale la pena, de que lo que compartimos llega a más personas y despierta curiosidad, reflexión e inspiración. Así como los jabalíes necesitaban repetición y confianza para entrar en la trampa, nosotros necesitamos tu confianza para seguir creciendo. Y la mejor forma de demostrarla es suscribiéndote ahora mismo, activando la campanita y asegurándote de no perderte ninguno de los próximos relatos. Cada historia que contamos es una invitación a mirar el mundo con otros ojos, a descubrir que detrás de lo cotidiano se esconden estrategias ingeniosas, secretos olvidados y tradiciones que merecen ser preservadas. Hoy has conocido cómo los agricultores lograron engañar a los jabalíes con paciencia y creatividad, pero mañana podrás descubrir otro secreto igual de sorprendente. No dejes que estas historias pasen de largo. Únete, suscríbete y acompáñanos en este viaje donde lo ordinario se transforma en extraordinario. Porque en cada rincón del mundo hay una lección esperando ser contada, y contigo aquí, tendremos la fuerza necesaria para traerla a la luz.